Buenos días. Hoy tenemos el inmenso placer de presentarles a un monje de Montserrat especial. Es un gran antropólogo, yo creo que de los mejores que hay en España, por supuesto, y quizás a nivel mundial. Lo dicen otros, dicen que en este momento Lluís Duc es un teólogo y el antropólogo de referencia de muchos ambientes y le califican de singular y estimulante. Y es verdad, cuando uno se asoma a sus obras inmediatamente advierte esa característica. Ha creado un universo incluso lingüístico, ha creado palabras propias, un lenguaje propio, y después de intentarlo varias veces, hoy tenemos el placer de tener con nosotros. Padre Duc, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Sí, de verdad. Y para nosotros es un auténtico placer. Se dice Duc, no Duch, aunque tu apellido termina... Sí, bueno, pero estas H's fueron añadidas en el siglo XV o así, ¿no? A estos apellidos catalanes acabados ahora en CH, ¿no? Duc, Luc, Buc, Bac. O sea, hay una serie de artículos, hay artículos de nombres o de apellidos, mejor dicho, monosílabos y que ahora acaban con CH, pero que originariamente acababan solo con la C, ¿no? Palabras inventadas. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el empalabrar. Bueno, yo utilizo desde hace bastantes años esta palabra, incluso cuando tradujeron un libro mío del catalán al castellano, justamente a la editorial Trota, bueno, se pusieron en contacto conmigo para decirme que la palabra empalabrar, que en castellano se tenía que decir apalabrar. Bueno, y yo les dije enseguida que yo no intentaba expresar el término apalabrar, es decir, ponerse de acuerdo para una reunión o apalabrar una cita, ¿no? Sino que con empalabrar lo que quería significar era poner en palabras, ¿no? Hacer entrar la realidad en palabras, ¿no? Si se parte de la base, y esto para mí es fundamental, que el ser humano es un ser parlante, un ser que habla, entonces lo que desde que nace hasta que muere continuamente está empalabrando la realidad, está poniendo en palabras la realidad. Habida cuenta que para mí la palabra humana abarca todas las expresividades humanas, por tanto también la ética. Es decir, no reduzco la palabra a la oralidad, sino que la gestualidad, los lenguajes corporales, los lenguajes insinuativos, la ética, todo eso también forma parte de la palabra humana y por consiguiente los comportamientos éticos también son formas de empalabramiento de la realidad. Ya lo decía el Génesis, no puso nombre, claro, es traducido en empalabrar, ¿no? El traducido es el empalabrar, ¿no? El poner palabras que al mismo tiempo son pensamiento, acción, sentimiento, es decir, el conjunto de lo que el ser humano es y el conjunto de lo que expresa, porque para el ser humano existe lo que es capaz de expresar. Por eso, refiriéndome al momento actual, hablo siempre de una crisis pedagógica o de una crisis gramatical. Y esto es algo que empieza ya en la primera enseñanza. El caudal de léxico de los niños y de los adolescentes y en general de todas las personas es muy limitado en el momento actual. Y consiguientemente, si el léxico es muy limitado, quiere decir que no hay palabras para designar y para hacer la experiencia de Dios, de las grandes cuestiones. O sea, esta cuestión gramatical, esta cuestión, diríamos, pedagógica, yo creo que en el momento actual es de singular importancia. O sea, nos quedamos sin palabras, o los jóvenes se quedan cada vez con menos palabras para nombrar el misterio, para nombrar a Dios, para nombrar lo religioso. Sí, y entonces estas realidades no existen para ellos. Porque lo que no se nombra no existe, claro. Existe. Y entonces, digamos, la fractura de la palabra conlleva la fractura en el fondo del mismo ser humano, ¿no? Porque, bueno, la tradición ya habla del homo loquens, ¿no?
ser parlante, ¿no? Del ser que está siempre, digamos, en situación de expresarse y de expresar, de representar y de representarse, ¿no? O sea, continuamente estamos, bueno, ya lo dice Calderón de la Barca, lo dice fantásticamente cuando habla del escenario del gran teatro del mundo, ¿no? O sea, y por eso para mí la teatralidad es una categoría antropológica muy, muy importante, porque los seres humanos somos actores y actrices que nos representamos y representamos la realidad de nosotros mismos y del entorno que nos es propio, ¿no? Una realidad que hoy pasa sin lugar a dudas por los medios de comunicación, por los Sí, grandes sí, medios de comunicación sí, de masa, ¿no? de Vivimos masa, sí. en una sociedad mediática por Mediática, naturaleza. sí. Nunca había sido así. Es decir, estamos a lo largo de la historia en el momento en que los medios dominan más. Yo diría que sí, por una razón que me parece muy importante, y es que las sociedades humanas siempre se han fundamentado en la confianza. Tanto la familia, la escuela, la política, la religión, siempre se han fundamentado en la confianza. Y ahora mismo asistimos a una quiebra muy importante de la confianza. Y en este momento... A todos esos niveles. A todos los niveles. A los niveles de lo que yo llamo las estructuras de acogida. Es decir, las entidades, por decirlo de alguna manera, cuya misión es transmitir palabras para que las personas podamos empalabrar la realidad. Es decir, para que seamos capaces de construir nuestro espacio y nuestro tiempo. Eso que uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, que es Maurice Merleau-Ponty, llamaba el espacio y el tiempo antropológicos, que no son el espacio y el tiempo antropológicos, son el espacio y el tiempo que yo construyo o que nosotros construimos. ¿Para qué? Para habitar, porque el habitar es la forma característica del vivir humano. Y ese habitar implica una construcción del espacio y del tiempo, de nuestro espacio y de nuestro tiempo. No del espacio y el tiempo genéricos, sino de mi espacio y mi tiempo, nuestro espacio y nuestro tiempo. Y aquí, evidentemente, inciden otros muchos factores, como por ejemplo la cuestión de la tradición, que en las tradiciones hispánicas es un término muy vidrioso, ¿no? Pero los seres humanos somos seres tradicionales, desde la biología hasta la gastronomía, los códigos. Heredamos. Sí, tenemos memoria. Sí, bueno, este es otro gran tema, el tema de la memoria, ¿no? Y lo que pasa es que la tradición no es algo en vistas al pasado, sino que es algo en vistas al presente y al futuro, ¿no? Y por tanto la auténtica tradición es la que se recrea, no la que se limita a repetir lo que sucedió, ¿no? Yo siempre cito un sermón de Kierkegaard, uno de sus famosos sermones edificantes, que dice, se da la siguiente alternativa: o Cristo es nuestro contemporáneo o nosotros somos los contemporáneos de Cristo. Es decir, ¿cuál es de estas dos posiciones, cuál es la auténtica? Yo creo que Cristo es nuestro contemporáneo. Nosotros no podemos ser los contemporáneos de Cristo. Y eso aplicado a la tradición, si nosotros somos o pretendemos ser los contemporáneos de Cristo, esto es el tradicionalismo funesto del cualquier tiempo pasado fue mejor. En cambio, si Cristo es nuestro contemporáneo, quiere decir que nos encontramos en una situación de vida, ¿no? ¿Y por qué ese tradicionalismo está sedimentando y profundamente, da la sensación, en la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que aquí hay un factor que es omnipresente en la realidad humana, que es el miedo. El miedo, y entonces, junto con el miedo, la administración del propio miedo. Porque en muchísimas ocasiones el ejercicio del poder consiste en la administración del miedo. ¿El miedo hacia afuera o hacia adentro? Ambos. Ambos, ¿no? El miedo a mí mismo y el miedo a los otros, ¿no?
Y entonces, bueno, administrar el miedo puede ser algo muy provechoso desde el punto de vista del poder político, religioso. Como control. Como control, como diríamos, como amenaza en el futuro. Es lo que yo llamo los simbolismos de la amenaza, ¿no? El gran ejemplo es el infierno, ¿no? Pero estos simbolismos, aquí, bueno, toda la cuestión en torno al símbolo merecería un desarrollo muy complejo, porque yo creo que es una de las grandes cuestiones, ¿no? El hecho de que seamos seres simbólicos o con capacidad simbólica, ¿no? Esto es lo que, a mi modo de entender, la capacidad simbólica es lo que establece la unidad radical de todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Y la capacidad simbólica lo que quiere decirnos es que el ser humano, para vivir, necesita de lo ausente. Lo ausente pasado y lo ausente futuro, ¿no? Bueno, esto es una idea sacada literalmente de las confesiones de San Agustín. O sea, aquí no hay nada nuevo. O sea, San Agustín dice, para construir el presente del presente necesitamos del presente del pasado y del presente del futuro. Y eso creo yo que es una realidad, diríamos, muy importante, ¿no? Porque nosotros no somos lo que somos ahora mismo, sino que tenemos unos precedentes y también unos consecuentes, ¿no? Lo peligroso, a mi modo de entender, es que sacrifiquemos el presente del presente por una rememoración, digamos, más o menos nostálgica del pasado, o bien por una euforia, diríamos, trasnochada, que nos fijemos solo en el futuro, ¿no? O sea, lo que importa es el presente del presente, ¿no? Porque el miedo y la tradición llevan a refugiarse en el pasado. El miedo, y según qué interpretación de la tradición, lo que yo llamo el tradicionalismo, que bueno, que las tradiciones hispánicas han tenido un papel muy importante, ¿no? Y yo creo que continúan teniéndolo, ¿no? Con otras formas y otras imágenes, ¿no? Pero yo creo que continúan teniéndolo, ¿no? Entonces, diríamos, la respuesta al momento presente, que es lo que nos debería importar, pues queda como coartada por esa, o bien por esa apetencia del pasado, o bien por estos sueños de futuro, ¿no? Y yo creo que el ser humano justamente constantemente tiene que mediar entre el pasado y el futuro, ¿no? Entre la rememoración y la anticipación, ¿no? Justamente para hacer efectivo, para hacer real su momento presente, ¿no? En la introducción de esta obra me llamó mucho la atención. En la introducción de esta obra que el padre Duc titula Religión y comunicación, en la editorial Fragmenta, habla usted del miedo al pluralismo. Sí. Es decir, algo que nosotros llevamos haciendo durante muchos años y lo tenemos a gala. Es decir, bueno, pues iglesias somos todos, aquí cabemos todos, aceptar el pluralismo es sano, es bueno. Sí. Y usted me da la sensación de que viene a decir, cuidado con que es la aceptación de las herejías o algo así. Sí, bueno, en el fondo los seres humanos a causa de nuestra finitud y por tanto a causa de nuestra falta, digamos, de acceso a la totalidad, estamos siempre limitados, estamos siempre de alguna manera determinados por el medio en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, una lengua o una cultura nos ofrecen solo unas cuantas posibilidades, ¿no? Por eso en antropología no se puede decir que esta cultura es mejor que la otra o que esta lengua es mejor que la otra, porque todas las culturas, todas las lenguas, todas las posiciones tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Y entonces, diríamos, ante esta situación de limitación, ¿no? De finitud, el ser humano tiene miedo a la agresión. Y bueno, y claro, el pluralismo, pues en el fondo es el reconocimiento de que todas las actitudes, todos tienen su derecho a existir, ¿no? Y eso suele causar
muchos inconvenientes. ¿Cómo se entronca eso con la dictadura del relativismo, de la que tanto habla Benedicto XVI? ¿Puede entrar por ahí? Es decir, bueno, no? Es que yo creo que aquí hay una confusión terminológica muy profunda, ¿no? Cuando hablamos de relativismo, tendríamos que precisar con anterioridad qué queremos decir, ¿no? Es decir, si entendemos por relativismo una posición, diríamos, de pasar de todo, ¿no? Entonces yo no estaría de acuerdo. Ahora, si entendemos por relativismo el hecho de que los seres humanos somos relación, somos relatividad, es decir, que no tenemos en nuestras manos lo absoluto, sino que siempre trabajamos, nos movemos, sentimos en términos, diríamos, parciales, en términos de perspectiva, ¿no? O sea, me encanta muchísimo lo que llaman el perspectivismo, es decir, los seres humanos estamos aquí pero no estamos allá, y desde aquí tenemos esa panorámica pero no tenemos la panorámica que tiene una persona que está en otra perspectiva, ¿no? Por tanto, con esa cuestión del relativismo yo creo que hay una confusión terminológica muy grande y, diría yo, y muy dañina, porque muchas veces cuando se pone o se acentúa la situación contra según qué relativismo, lo que estamos propugnando es una especie de absolutismo metafísico, ¿no? Bueno, que esto a partir de Kant creo yo que tiene sus desventajas, ¿no? Por tanto, yo cuando se habla de relativismo creo que honestamente se tendría que dejar muy claro qué se está entendiendo en aquel momento por relativismo. Si se entiende el todo sirve, el todo es igual, el todo es indiferente, entonces yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si se da a entender que algo puede ser lo mejor para mí, pero no necesariamente lo mejor para otro, entonces yo en esto sí que estoy de acuerdo, ¿no? La otra ruptura, la ruptura de la confianza que habla también en el libro y que ya hemos tocado de pasada al principio, esa ruptura de confianza se produce también, habla usted de las religiones, que se producen en las religiones, se produce también en el catolicismo, hay una ruptura de confianza. Sí, yo creo que hay una ruptura muy peligrosa y que tendría que darnos mucho que pensar. ¿Por qué se produjo esa ruptura? Bueno, la confianza es algo que casi no puede argumentarse. Es lo que Gadamer llama un prejuicio, ¿no? Es algo, pero prejuicio no en el sentido, diríamos, banal de la peyorativo. Palabra, peyorativo, sino prejuicio, ¿no? Lo que antecede a los juicios, ¿no? Pues la confianza creo yo que es un prejuicio, ¿no? O sea, confiamos en alguien porque confiamos. O sea, no hay demostraciones, no hay... Pero se gana con el tiempo. Se puede ganar o se puede perder. O perder. ¿No? Pero diríamos, no de una manera argumentativa, en el sentido que entendemos la argumentación, sino de una manera, diríamos, casi como una iluminación. ¿No? Como un sentimiento, quizás. Sí, como algo que está aquí y que, bueno, si uno, por ejemplo, tiene confianza en un profesor, pues tiene la confianza o tiene confianza en sus padres, no lo articula de una manera argumentativa, sino que es un prejuicio, es algo que está antes de cualquier toma de posición, de cualquier determinación, ¿no? La falta de confianza es motivada por la ausencia de credibilidad o por la pérdida de credibilidad social, mediática. Por una pérdida de, digamos, bueno, como se pierde siempre la confianza. Es decir, es como una persona que... yo he conocido personas, por ejemplo, muy crédulas, ¿no? y muy, digamos, muy ortodoxas incluso, ¿no? Y que a partir de un hecho puntual que a lo mejor no tenía mayor importancia, han dejado de creer o han dejado de confiar en aquella persona o en aquella institución. Y no hay una relación, diríamos, de causa-efecto entre el incidente que ha acaecido y la actitud posterior o la pérdida de confianza, en este caso, de aquella persona. No, porque en estos términos de confianza es realmente lo que Gadamer entiende por un prejuicio, es decir, algo que es anterior, que está... que no tiene
no tiene una argumentación como puede tenerla, qué sé yo, las matemáticas o un discurso incluso estético, ¿no? Bueno, la estética ya estaría un poco en esta tesitura, ¿no? Bueno, entonces el problema, creo yo, es que actualmente ¿cuál de las estructuras de acogida es la que merece confianza? Son los medios. Los medios, esta frase tan manida de... Lo ha dicho la Lo televisión. dijo la tele o la radio, Sí, lo escuché en tal sitio, sí, o lo leí en tal periódico. Eso es un prejuicio, ¿no? O sea, eso funciona prejudicialmente, porque aquella persona seguramente que estaría dispuesta, o casi dispuesta, a creer todo lo que le dijese aquel medio en el que confía. Claro. Y sin confianza no hay posibilidad de transmisión del mensaje. Es decir, la Iglesia Católica, si en este momento no tiene confianza, es una de las instituciones peor valoradas en ese sentido. Claro. Bueno, entonces se puede hablar, y de hecho se habla de una crisis de las transmisiones, porque bueno, las transmisiones se fundamentan sobre la confianza. O sea, es la base, ¿no? O sea, ¿Y cómo recuperar esa confianza? Bueno, ¿O por qué la hemos perdido primero? Bueno, yo creo que la pérdida se debe pues a lo que ha acontecido en la historia. Una historia reciente, nuestra. Reciente y que seguramente que tiene unos antecedentes bastante lejanos, ¿no? Y yo creo que la única manera de recuperar la confianza es el testimonio. Porque el testimonio también es alguien que actúa sin razones, digamos, demostrativas, ¿no? Es testimonio porque lo es. Entonces yo diría que entre la confianza y el testimonio hay un aire de familia muy importante, ¿no? O sea, tendríamos que perder ínfulas de poder. Es decir, claro, tendríamos que ser percibidos. Claro, porque el poder es máximamente argumentativo. El poder es máximamente argumentativo, ¿no? Por ejemplo, yo estudié bastante a fondo el poder en el nacionalsocialismo, ¿no? Y hay una argumentación, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario? Goebbels o los grandes jefes de nazis. O sea, ¿por qué tenemos que tener el poder absoluto? Pues para recuperar el vigor de la raza. Tenemos que recuperarlo para hacer una tarea de tipo higienista, lo cual significaba eliminar a aquellos individuos que habían alcanzado una situación, diríamos, de enfermedad absoluta, ¿no? Total, sin posibilidades de recuperación. Que esta es la causa profunda, por ejemplo, de la eliminación de los judíos. La eliminación de los judíos no es una cuestión de simpatía o de antipatía, que si ocupan la mayor parte de las cátedras, si son muy ricos, no. El fondo profundo es que los ideólogos nazis, por ejemplo Rosenberg, creen que la raza judía ha llegado a una situación de degradación que ya resulta irrecuperable y que por consiguiente es necesario eliminarla, como se elimina pues a un insecto o a un microbio, o sea, y por eso en la literatura nazi sale muchísimo el término higiene, higienista, o sea, esta vinculación, ¿no? de una maldad que ya no es una maldad, diríamos, moral en el sentido normal, sino que es una maldad ya ontológica, ¿no? Por tanto, que la única solución es la eliminación, ¿no? La eliminación. La imagen tiene mucho que ver en la pérdida de esa confianza y en la recuperación de la confianza. La simple imagen, estamos hablando de comunicación. Sí. Bueno, la imagen que hoy puede dar la jerarquía española, por ejemplo. Sí, claro, porque los seres humanos necesitamos ineludiblemente de la imagen, ¿no? O sea, justamente a causa de nuestra finitud, ¿no? A causa necesitamos de estos artefactos que no solo dicen, sino que quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de la imagen se tiene que ser muy cauto, porque la imagen puede dar lugar a lo mejor y a lo peor. Es decir, por eso esta distinción entre icono e ídolo yo creo que es muy efectiva, ¿no? O sea, la imagen en principio es neutra, pero la definimos o la determinamos no en función de la misma imagen, sino en función del sujeto humano que se pone ante la imagen. Y es el sujeto humano quien con su actitud, con su pensamiento,
determina si aquella imagen para él es un ídolo o es una icona, ¿no? Porque y en el transmisor y en el que transmite, claro, en el portavoz. Claro, en el transmisor lo que se le pide es que dé testimonio de lo que cree y por tanto que de alguna manera adecue su vida concreta, sus declaraciones, su vida cotidiana en definitiva a lo que dice que cree, ¿no? Es decir, ¿qué imagen tendría que transmitir el portavoz de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, o el que hable en nombre de la Iglesia española? En primer lugar, una enorme misericordia. Es decir, en las palabras. En las palabras y después también en las actitudes, ¿no? En los gestos, digamos. En los gestos, ¿no? O sea, porque nosotros decimos mucho más a través de nuestro lenguaje corporal que a través de las palabras. Hace unos meses estuve aquí en Madrid, que me invitó el Consejo General del Poder Judicial para hablar un poco de antropología y un poco de la situación y así. Yo les dije, me parece que ustedes actuarían muy mal si solo se fijasen en el lenguaje oral. Ante un testimonio, un testigo o un culpable o lo que sea, el lenguaje corporal suele ser mucho más significativo que el lenguaje oral, ¿no? Y yo creo que en buena parte el episcopado, digámoslo así en general, su lenguaje corporal causa más bien desconfianza.